con igualdad de oportunidades, que adopte políticas, a mí no me gusta tanto hablar de integración, sino de convivencia entre todas las personas, pero siempre sobre la base de los derechos humanos, y por tanto se hace necesario un cambio de situación política que priorice esa línea, que trabaje, que luche para derogar la directiva de la vergüenza, que discrimina y que vulnera los derechos humanos, para hacer posible ese cierre de los CIES y acabar con las expulsiones masivas y las batidas racistas, que garantice el derecho a vivir en familia, que favorezca la reagrupación familiar, que favorezca el derecho a acceder a la nacionalidad y a la ciudadanía, el derecho a la salud y a la educación universales también, porque, mirad, a mí me voy a detener un momento en el derecho a la educación. Nos quieren callados, pero nos quieren ignorantes y sumisos, y decía Bolívar que nos ganarán no por la dominación, sino por la ignorancia, y ese es el punto en el que estamos, por un espacio Schengen aplicable para todos, y el reconocimiento, y aquí me voy a detener también un poco, el reconocimiento a las personas migradas del derecho a voto, porque no hay una auténtica ciudadanía sin la posibilidad de participación. Seguramente estos próximos días este tema cobrará mayor actualidad, pero a mí me gusta siempre situarlo, porque el derecho a la participación es un derecho absolutamente inalienable para que nos puedan considerar a todos personas y nos puedan dar ese tratamiento. Y desde esa perspectiva voy a darle lectura a un artículo de la Constitución y voy a hacer referencia también a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, para que se comprenda la gravedad de la agresión que supone el no reconocimiento al derecho a voto. La Constitución dice en el artículo 23 que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Yo no me quiero referir solamente al derecho a votar, sino también al derecho a ser elegido, porque no es suficiente con que yo diga qué me parece, quién tiene que representarme, sino también a tener el derecho de yo ejercer esa representación con respecto a otros ciudadanos. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General contiene muy pocos supuestos en que no se permita votar o no se permita ser elegible. El derecho a ser elector y el derecho a ser elegible. No permite votar si se ha condenado por sentencia penal firme, y no permite votar en el caso de que tengamos privada nuestra capacidad y así se haya declarado mediante una sentencia judicial que tenga aparejado el ingreso en un centro psiquiátrico mientras subsista esa situación, y siempre con el alcance que determine la sentencia judicial. Y no permite ser elegidos a los que hayan sido condenados por sentencia penal firme a pena privativa de libertad, y a los condenados por delitos de rebelión o integrantes de organizaciones terroristas por delitos contra las personas. Es decir, las únicas personas que en este país no pueden votar son los delincuentes y las personas migradas. Y las únicas personas que en este país no pueden ser elegidos son los delincuentes, los terroristas y las personas migradas. Por tanto, se tiene una consideración a efectos del ejercicio de los derechos de representación de las personas migradas como si fueran delincuentes, terroristas o personas que tienen privada su capacidad de discernimiento, que no son capaces de distinguir entre aquellas situaciones que tienen que permitir tener la plena capacidad para distinguir lo que uno quiere hacer de lo que no quiere hacer. Por tanto, o nos tienen considerados como menores de edad, o nos tienen considerados como personas discapacitadas, o nos tienen, alguien un poco bruto diría, como locos. Yo no voy a caer en ese error, pero se podría hacer la simplificación, o como delincuentes o terroristas. Yo no creo que mi vecina del tercero, que viene de Colombia, sea ni una discapacitada, ni una delincuente, ni una terrorista. Por tanto, creo que tiene que tener el pleno derecho a votar y a ser votada para poder elegir sus representantes y ser igualmente representada. Y voy finalizando. El resumen de todo esto es que ninguna persona es ilegal, que ninguna persona debe estar sometida al tratamiento vejatorio y ninguna persona tiene que quedarse sin derecho por el mero hecho de no haber podido atender a sus necesidades más elementales en su país de origen y verse obligada a buscar la viabilidad de su existencia en otro territorio. Todos tenemos derecho a tener
la posibilidad de poner en marcha un proyecto vital autónomo y propio que nos permita afrontar con un mínimo de dignidad las necesidades más elementarias que todos tenemos como persona, y creo que en manos de todos está llevar a cabo esa organización a la que se hacía referencia en el taller anterior y por tanto poder revertir esta situación. Muchas gracias, yo lo dejo aquí, seguro que tenemos ocasión. Jo crec que ha sigut una taula rica i densa en algun moment de continguts. Preguntes, opinions, reflexions? Una pregunta, reflexión. ¿Cómo veis el tema del recorte de derechos para todos los ciudadanos basados en políticas en la que hay un elemento racista, un elemento de inferiorización? Pongo un ejemplo, ¿no? En Francia, después de los atentados de Charlie Hebdo, se aprueba una ley en la que se establece un estado de emergencia, ¿no?, en el que se recortan un montón de derechos civiles. Y eso se hace en base al miedo a un nuevo ataque terrorista. Luego la solución es que, bueno, se quiere crear unas leyes que ya no necesitas, no pasan por la tutela judicial efectiva, sino que de manera administrativa se puede condenar a alguien a permanecer en su casa o incluso a perder la nacionalidad, no lo recuerdo bien ahora. Y luego la realidad de esta situación de estado de emergencia es que la patada en la puerta por las fuerzas de seguridad será sobre todo en personas que tienen esa vinculación con el origen migrado y tienen la marca diferencial de la identidad religiosa. Este tema lo que hace es que las empresas securitarias están incrementando sus beneficios en una Europa que cada vez tiene más miedo de un enemigo exterior que está en el interior, ¿no? Entonces, un poquito cómo, sobre todo, bueno, María Elena y Nuria, ¿cómo veis este tema? El incremento de las políticas securitarias y lo que repercutirá también en recorte de derechos civiles, no solo para las personas que están identificadas con esa marca, sino para el conjunto de la población. Aquí es paradigmático ver que mucha población francesa ha visto con ojos positivos este tiempo que, por cierto, se prolonga 2 meses más. Espera un momento, que hay otra palabra. Perdona, no sé com et dius. Washington. Molt bé. Bueno, primero que nada, felicitar a la mesa y a la Fundación por esta gran información que hemos tenido, que tenemos, mejor dicho, que hemos tenido acceso, como decían los ponentes. Quería hacer una reflexión, también, y alguna discusión. Totalmente, como el economista hablaba de la parte económica, y en estos días se ha hecho sobre la iniciativa legislativa popular de la educación una enmienda a la totalidad y ha sido en este Parlamento de Cataluña que la ha volteado. Quería denunciar eso porque nosotros estamos empeñados de demostrar la información y ahora nosotros, que somos los que tenemos raíces de educación, tenemos que tomar para nosotros esta situación. Desde que llegamos aquí no nos podemos sentir emigrantes, porque de entrada nomás, por todo lo que consumimos, pagamos el 21% de IVA. Por lo tanto, tenemos que asumir que somos ya nacionales desde el momento que llegamos. Claro, no nos dejan serlo los sectores del poder, porque les conviene tener mano de obra esclava. Por eso muchos de los que emigraron también, como se sintieron empresarios, y también, lo digo por experiencia propia, se sintieron dueños de nosotros. Entonces, la reflexión era la siguiente: ya que nosotros estamos acá con esta información, lo que tenemos que asumir es que no podemos dejar que las cosas pasen porque sí. Tenemos que participar para que la iniciativa legislativa popular sobre la renta mínima de garantía ciudadana pueda ser aprobada en el Parlamento, por lo menos discutida. Porque esto de la ley de educación, la ILP, que fue promovida por sectores de la educación, sindicatos de educación, fue con la enmienda a la totalidad, fue volteada. Entonces, es responsabilidad nuestra de participar y hacer participar. Por lo tanto, también estábamos diciendo dentro del PIRMI que este gobierno, desde el 2011, un gobierno que todavía está en la Generalitat,
ha provocado esta situación de pobreza y de miseria en la gente. Esto que ahora nos hablan de la independencia de Cataluña, con esa bandera nos tapan los ojos para que no veamos nuestra realidad. Y ahí, a través de eso, aprovechen y provoquen todas esas situaciones. Y sobre el tema de los refugiados, debemos saber que no nos vamos a liberar, que no vamos a resolver el problema de los refugiados, porque esto es una consecuencia de la Unión Europea, una consecuencia de la política del euro. Si no nos libramos del euro, si no derrotamos, si no salimos del euro y rescatamos la soberanía nacional, si todos los países no son soberanos, no van a poder resolver los problemas, porque van a estar sujetos a la política de la Unión Europea y de los círculos militaristas del poder, como es el imperialismo norteamericano que está aplicando y que quiere todavía mucho más tener un gobierno supranacional con el TTIP, con los tratados de comercio y de protección de las empresas. Las empresas van a tener más poder que los gobiernos locales. Por lo tanto, eso es lo que quiero denunciar y lo que quiero transmitir acá a los compañeros, que tenemos que asumir a todos nuestros colectivos, poderle transmitir y encarar lo que se comprometan a la movilización. Nada más. Bueno, yo solo quiero preguntar una cosa sobre la regularización de los migrantes. O sea, de la primera regularización hasta la última. Tener la residencia el primer año hasta conseguir la nacionalidad. Ahora mismo tenemos un problema, los inmigrantes, para tener la nacionalidad española. Bueno, antes te dicen que, según lo que he entendido, tiene que ser una autorización mínimo de 9 años o 10, máximo de 10 años. Cuando tienes esta autorización en la seguridad social, tienes que pedir la cita. Para darte la cita, te da una cita de 2 años antes de solicitar la nacionalidad. Pero en los 2 años hay mucha gente que, bueno, según lo que he entendido, yo he pedido la cita hasta el 16 de marzo, que tengo que presentar la nacionalidad, y en este momento han cambiado la ley, que tienes que pagar un dineral de 400 euros, hacer un cursillo y pasar el examen. Cuando no aprueba, no puede presentar, hay que volver a repetirlo otra vez. Bueno, ese tema me está dando problemas a muchos inmigrantes, que quiero saber si es una ley normal o es una ley que permita a los inmigrantes para tener la nacionalidad o están perjudicando a los inmigrantes. Gracias. Sí, no, espera, sí. Si quería saber, no sé si se ha hablado de que llegue tarde, la renta mínima garantida que se está discutiendo en el Parlamento, no sé si se ha votado, a qué punto es, perdón, si habéis hablado de esto ya, y quién, a quién le tocaría recibir esto. No estoy muy segura. Si tienes que ser empadronado o como que residente o tener nacionalidad, ¿cómo va? ¿Y se va a aprobar o no? Porque yo creo que es imprescindible, antes de todo, una renta mínima universal para todo el mundo. Gràcies. Perdoneu, que no us conec el nom. Sí, Josep Maria. Molt bé, doncs Josep Maria. Bueno, jo també volia fer una petita reflexió, intentaré ser breu. Sobretot en la intervenció de Lluís, has parlat diverses vegades de l'estat, la Generalitat, i ja sabem tots que és un eufemisme, no? Sobretot ara en aquest moment que els que estan obligats a fer la declaració de la renda, doncs sabem perfectament que darrere d'aquests organismes hi ha cada persona que té l'obligació, diguem-ho així, de contribuir, ja sigui sobre la base de lo que ha guanyat o sobre la base de lo que li ha rentat, si és que té la possibilitat de tenir uns estalvis o el que sigui. És a dir, l'Estat, la Generalitat, paguen totes aquestes coses i donen tota una sèrie de serveis, diguéssim, com a delegació per al que cada ciutadà ha contribuït. Jo, diguéssim, aquest discurs m'agrada sempre tenir-ho en compte perquè hem de tenir molt present, diguéssim, que sobretot en èpoques com l'actual, la gent ho té molt a flor de pell, aquest plantejament, no? Sobretot quan es planteja, diguéssim, reflexions polítiques de caire més aviat, diguéssim, doncs, anti-migració o anti-lo que sigui, no?
És a dir, hi ha molta gent que diu amb el meu esforç estic pagant el PIRC amb aquesta persona que acaba de venir, en fi, tota una sèrie de coses, no? Jo crec que aquesta matrició també l'hem d'introduir, no tant per quedar-nos aquí, evidentment, no? Perquè això no seria, diguéssim, no estaria d'acord amb el que la Núria plantejava, diguéssim, de lo que són els drets humans reconeguts per la Declaració de Drets Humans, no? Que parla de solidaritat, sinó sobretot perquè també aquest possible plantejament que es pugui plantejar amb persones que parlin sobre aquestes qüestions, li recordem que el problema no està amb la persona que acaba de venir i que té dret a uns drets i que, per tant, té tota la justificació per reclamar-los, sinó que el problema està en totes aquelles persones i totes aquelles entitats, i per això també està molt d'actualitat el tema de papers de Panamà i tota una sèrie de qüestions, no? Totes aquelles persones, i sobretot entitats o empreses, que no només no col·laboren, sinó que a més fan tot el que sigui, diguéssim, per evadir les seves obligacions i a saber, diguéssim, que l'Estat, la Generalitat o que sigui, no deixa de ser només que, doncs això, no? Una entitat intermèdia per canalitzar aquest esforç col·lectiu, és a dir, no ho podem fer de forma individual, ho hem de fer de forma col·lectiva i per això tenim les entitats, no? Però si de forma individual, o en el cas de les empreses, de forma, diguéssim, com a empreses, no aporten el que han d'aportar, evidentment, si no hi ha ingressos no podrà haver-hi despeses, no podrà haver-hi, diguéssim. Un altre tema seria també com està organitzat el pressupost de cada ambaixada. Hi hauria dues qüestions, però jo crec que la principal és sobretot que hem de denunciar i no hem d'oblidar, diguéssim, que moltes d'aquestes polítiques, moltes d'aquestes retallades, no venen només donades per un fals, diguéssim, plantejament del pressupost, sinó perquè inicialment hi ha una sèrie de polítiques de tipus d'evasió d'impostos que no s'ataquen. No cal que no hi ha aquí perquè està a la part de tothom, de pura actualitat. Gracias. La última palabra, porque si no, tienen muchas cosas para contestar. No, quería hacer una pregunta porque yo acabo de hacer el examen sobre todo de la nacionalidad y he hecho otro examen, otro de la cultura, no he probado, pero otro es de la lengua. Otro de la lengua. Entonces, porque he gastado mucho dinero y quería saberlo, ¿qué se puede hacer o qué posibilidad puede hacer para no volver a pagar el dinero? Porque es una cosa que lo necesito para saberlo. Sí. Muy bien, gracias. Antes de que me olvide lo que pensaba contestar, solo contestaré al micrófono. Bueno, yo creo que lo normal es que hable de lo que sepa y por lo tanto solamente contestaré a dos cuestiones. Una en relación a la Ley de Seguridad Ciudadana y al pánico securitario y la otra en relación a la nacionalidad, que es un tema que sí estoy bastante implicada, no solamente desde Comisiones Obreras, sino en el Colegio de Abogados de Barcelona. A la cuestión securitaria, no es como un pánico que venga de repente. La ley orgánica de Corcuera es del año 92 y en ese momento no había ninguna, digamos, afán de seguridad más allá de se habían realizado las dos conferencias sobre seguridad en el Mediterráneo y teníamos un mandato de la OTAN, de alguna manera, de una extrema vigilancia sobre el Magreb. Esto está muy documentado por el CIDO. Hay una serie de estudios que se hicieron en relación a de esas conferencias de la Mediterránea. En el año 91 nació la Ley Orgánica 1 del 92, pero bueno, fue una ley que además nació en contra, obviamente, de todo el mundo. Recuerdo alguna vez algún magistrado del Tribunal Constitucional que consideraba que era como una vuelta casi a la caverna,
porque la ley veía y creaba conflictos donde no los había y veía sospechosos donde no los había. Y una situación sobre el afán de identificación de las personas, por ejemplo, conllevó a una situación absurda. La ley tenía pocos meses de aprobada y a un compañero nuestro de Sorracismo, el portavoz de Sorracismo, Pere Camps, lo detuvieron porque tenía el perfil de gitano y como venía de Girona pensaron que venía de hacer quién sabe qué. Él se negó en ese momento a identificarse porque las personas que le identificaron en la terminal de autobuses no se identificaron. Como yo fui la que lo defendí en el juicio, porque obviamente allí salieron a denunciar a Pere Camps de que había cometido un atentado contra la autoridad, cuando lo único que les dijo es que él se estaba leyendo un libro sobre la oscura noche del franquismo, y era verdad porque lo llevaba en la cartera. Y esto fue para ellos suficientemente ofensivo. Cuando Pere fue a denunciar la retención, porque ni siquiera le llevaron a ninguna comisaría a identificarle, sino que en la propia terminal le dejaron casi todo un día. En el juicio, lo primero que me dijo el magistrado fue que no hiciera del juicio un show, que no permitía cámaras y que tampoco permitía que se grabara. Y que si yo había visto muchas películas, eso no era Perry Mason, yo no era Perry Mason, ni era ninguno de los famosos abogados, que por lo tanto me ciñera lo que tenía que decir. Entonces casi que al final dije, pues no, su señoría, yo diré todo lo que el artículo 24 de la Constitución le garantiza a mi cliente, y mi defendido tiene derecho a que yo repregunte a los dos policías que le retuvieron. Bueno, total, que al final de un juicio bastante largo y bastante movido, porque afuera estaban los periodistas pegando la oreja y estaban tomando nota, y además Pere, no nos engañemos, estaba muy contento de esa situación. Bueno, total, que nos sirvió para hablar de la Ley de Seguridad Ciudadana, y luego hicimos de eso un motivo en Sorracismo de estudio permanente, porque empezamos a detectar una serie de detenciones en las Ramblas, detención / paliza de ciudadanos de aspecto asiático, hindú o pakistaní, que en realidad eran profesores de la Academia Brighton, que habían venido desde Londres a las Academias Brighton. Entonces, cuando les identificaban en las Ramblas, les decían documento de identidad. Ellos, como buenos británicos, decían, yo soy fulano de tal, y la policía detrás de la boquería, un poquito de colleja a ver si recordaba quién era, y nosotros no entendían qué documento tenían que enseñar. Un día decidimos irnos, que es Sorracismo, al consulado británico, y le dijimos al cónsul, por favor, usted podría venir a los juicios, porque siempre la policía iba y la Guardia Civil, perdón, la Guardia Urbana, perdón, estoy muy expresa, iba y les denunciaba por atentado contra la autoridad. Entonces el cónsul empezó a venir a todos los juicios y a explicar, es una costumbre anglosajona el decir la verdad o creer en la verdad, por lo menos. Y si yo digo, mi nombre es Pedro Pérez, es la policía la que tiene que demostrar que no lo soy. Pero aquí se había invertido esa prueba, y el ciudadano, además de serlo y tener su dignidad, tenía que llevar un DNI que le avalara como persona seria y normal. Después de esto hubo otra persona que también detuvieron, que resultó que no llevaba el DNI y que había sido un subdelegado del gobierno, pero bueno, esto ya pasaría al plan anecdótico. Esa ley orgánica fue la que dio Paulo a que se hicieran de alguna manera las identificaciones étnicas. Después ha habido 2 sentencias del Tribunal Constitucional que hablan de que no podemos seguir la teoría del racial profiling, del perfil racial, y que a las personas no se ve, con el famoso caso que Sorracismo llevó ante Naciones Unidas de la señora Rosalind Williams, que fue identificada justamente con la ley Corcuera en un tren en Zaragoza, y fue la única persona que le pidieron identificación porque era negra. Esta señora era norteamericana. Entonces ella, como el Tribunal Constitucional había pasado un poco de puntillas diciendo, hombre, es que también el color de la piel da un indicio de que no es de aquí,
sea, que daba por sentado que todas las personas en España tienen que ser blancas mediterráneas o blancas anglosajonas y no hay ninguna otra variable, lo demás sería una minoría étnica, entre comillas, llamados gitanos. Entonces, al final, el Tribunal Constitucional tiene que revisar su propia doctrina cuando es Naciones Unidas que le dice cómo puede usted decir que esto es legal. Entonces, la respuesta la da una frase que es el título de un libro muy hermoso de Luigi Ferrajoli, que dice que los derechos fundamentales son la ley del más débil. Y ahí yo creo que es que tenemos que estar vigilando, no llevando la Constitución en la cartera, pero como mínimo sí recordando que a toda agresión le corresponden un montón de derechos de defensa y tenemos derecho a usar todos los mecanismos establecidos para defenderle. Pero si esa ley ya estaba fatal, es que no vamos a hablar ni siquiera lo que es la ley 4 del 2015, que por toda parte el ministro actual, el ministro del Interior, ve enemigos y que obviamente quería tener a través de esa ley una modificación para poder hacer la devolución en caliente de las personas en la frontera. Pues esta ley, pocas personas lo saben, tiene un artículo, una disposición transitoria, disposición adicional, perdón, que obliga a los dueños de los locutorios a reseñar y pasar esos datos a la policía de toda persona extranjera que va a hacer uso de los servicios del locutorio. Esto mucha gente lo ignora. No sé en qué medida los dueños de los locutorios lo están haciendo. Lo único que sé es que los locutorios, de ser un lugar de encuentro y de ser muy alabados por todos los periodistas, se hicieron artículos infinitos sobre los diversos acentos, el poderse relacionar con la familia desde lejos, se han convertido en unos lugares francamente discutibles como punto de encuentro, primero por la obligación que les ha impuesto la Ley de Seguridad Ciudadana y segundo porque han visto el negocio del siglo cobrando por las citas o por cualquier documento que bajen de internet para una persona extranjera. Entonces, como que ya se nos acumulan las denuncias y como que no cobrar por un servicio no es un delito. Sí que hemos instado a todos los ayuntamientos donde hay mayoritariamente locutorios, que son los que dan y conceden las licencias, que revisen si esos locutorios realmente están cumpliendo con la función para la cual le dieron la licencia y no se están extralimitando. Entonces, ahí hay un mundo, pero es decir, la ley del año 2000 y la del 2015, puede que la del 2015 tenga la coartada de que estábamos en un peligro inminente, pero es que la del 92 no había ningún peligro en ese momento. Entonces, el Estado no ha tenido nunca necesidad de una coartada para mantener controlados a los ciudadanos con la Ley de Seguridad Ciudadana. O sea, desde el año 92 se acabó la inocencia de la democracia y en el 2015 pues ya es directamente una vigilancia y un marcaje personal. Si esa persona a la que hay que marcar además es diferente, tiene una cara diferente, un acento diferente, pues ya esto sería dar la carta blanca a las identificaciones de perfil étnico que se están haciendo, pero pues ahí estaremos todos para defenderle. Yo sé que mi compañera tendrá su visión incluso mucho más política sobre esta materia, pero antes que se me olvide quería contestarle a las dos personas que han hablado de la nacionalidad. En primer lugar, la ley de nacionalidad no existe, solo existe el Código Civil en el cual se hace mención a la forma de adquisición de la nacionalidad. La nacionalidad española está consagrada en el artículo 11 de la Constitución española, donde establece básicamente unas cosas. Una, que ningún español de origen puede ser privado de la nacionalidad, lo cual deja obviamente sobreentendido que los que no somos de origen sí podemos perderla. En segundo lugar, que el Estado tiene la posibilidad de firmar convenios de doble nacionalidad con aquellos estados con los que tenga una identidad cultural, etcétera, etcétera. ¿Cuántos convenios hay en este momento de doble nacionalidad? Creo que son 16 o 17. Solo uno firmado en democracia, el de Colombia. Los demás fueron firmados en la época de Franco. Por lo tanto, esos dos convenios de doble nacionalidad no cumplen con esa esencia con la que la Constitución habla
de esa doble nacionalidad y cómo se hace efectivo el